Gloria a Dios, aleluya. Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que Él nos da de seguir en este trabajo de la semana especial de oración, hermanos, que tenemos como iglesia titulada Volvamos a Dios, hermanos. Una disculpa el día de ayer por cuestiones del apagón que hubo en la ciudad. No se pudo realizar la transmisión en vivo, pero hoy, hermanos, Dios nos da esta oportunidad para seguir escuchando el consejo de la palabra del Señor. Sé que hemos estado buscando el rostro del Señor, orando en ayuno, en lectura de la palabra, el congregarnos a esta manera. Y el día de hoy, hermanos, vamos a seguir aprendiendo del consejo de la palabra del Señor. Por eso te invito que desde casa elevemos esta oración al Señor y le digamos a nuestro Dios que Él nos ayude a entender el consejo de su palabra. Elevemos esta oración al Señor. Padre eterno y bueno, te damos gracias por tu gran bondad, amor y misericordia. Gracias porque en esta tarde nos permite, Señor, estar reunidos como tu pueblo por medio de estas plataformas digitales para oír la voz de tu palabra, para conocer más de ti, Señor. Hoy esta semana nos estás hablando que como iglesia necesitamos volver, necesitamos venir, necesitamos acercarnos a ti. Que podamos ver, Señor, esta radiografía espiritual de cómo está nuestro corazón, que podamos, Señor, ser convencidos por tu Espíritu Santo a mirar aquellas cosas, Dios eterno, que obran en nuestro corazón, que nos están apartando de ti, para poder desecharlas, para arrepentirnos, para volver a tu presencia. Usa mi vida, usa mi voz, Señor, que sea tu sabiduría hablando, Señor, en esta noche a los corazones de mis hermanos y hermanas de la congregación. Gracias, Señor, porque en este tiempo tu pueblo está orando, está buscando tu rostro y está confiando que solo en ti, Señor, podemos tener esta seguridad, Dios eterno, esa seguridad de que necesitamos acercarnos una vez más hacia ti. Gracias, Dios eterno, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Pues, amados hermanos, yo les invito a que me acompañen en sus Biblias. En el libro del profeta Jeremías, capítulo 2, el día de hoy vamos a estar leyendo desde el versículo 8 hasta el versículo 11. Jeremías, capítulo 2, versículo 8 al versículo 11. Dice la palabra del Señor. Los sacerdotes no dijeron: ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal, y anduvieron tras lo que no aprovecha. Por tanto, contenderé aún con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitaré. Porque pasad a las costas de Quitim y mirad, y enviad a Cedar, y considerad cuidadosamente, y ved si se ha hecho cosa semejante a esta. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Gloria a Dios por su palabra. El día de hoy, hermanos, vamos a ver este tema que se llama 4 evidencias de nuestro alejamiento espiritual. 4 evidencias del alejamiento espiritual, hermanos, que el profeta Jeremías menciona de parte de este mensaje profético del Señor hacia su pueblo. Y por lo tanto necesitamos analizar, hermanos, 4 evidencias, 4 formas que demuestra cómo el pueblo se aleja o es indiferente ante Dios. Para poder corregir, hermanos, el rumbo ante la paciencia de nuestro Dios, pero de recordar que esa paciencia es limitada. 4 evidencias del alejamiento espiritual. Nosotros, hermanos, cada uno de nosotros tenemos responsabilidades. Dependiendo el rol o la función que tomemos o desempeñamos respecto a las actividades que tenemos día tras día. Siempre tenemos que cumplir
nuestras responsabilidades. Todos, hermanos, somos personas garantes de derechos. Todos queremos hacer valer nuestros derechos. Pero así como tenemos derechos, también tenemos responsabilidades. Y esas responsabilidades las debemos de cumplir dependiendo el rol que estemos relacionando en ese mismo momento. Por ejemplo, una misma persona puede ser al mismo tiempo esposo, padre, hijo, trabajador. Esos son sus roles de acuerdo a su actividad. Y en cada uno de estos roles tiene responsabilidades que debe desempeñar correctamente. Y tanto las unas como las otras van asociadas y no puede desprenderse de ellas. Tanto tiene que responder de acuerdo a la responsabilidad de padre, como también como esposo, como también como hijo o como también como trabajador. No cumplir estas responsabilidades, ignorar cada una de ellas, trae conflictos, trae problemas, trae luchas y dificultades. Por eso debemos entender, iglesia, que debemos día a día esforzarnos en cumplir todas nuestras funciones, todas nuestras responsabilidades para poder avanzar de una forma correcta. Por ejemplo, un esposo tiene la responsabilidad de amar, cuidar, proteger y proveer para las necesidades de su esposa. Pero también, como puede ser esposo, también puede ser padre. Y a la vez tiene que cumplir su responsabilidad de amar, educar, cuidar, proteger y mostrar interés en el desarrollo integral de sus hijos. Sin descuidar su rol de esposo, también tendrá que cumplir sus responsabilidades como padre. Pero ese hombre también puede ser hijo. Y también a la vez tiene que cumplir las responsabilidades de honra, cuidado y apoyo para con sus padres. Es esposo, es padre, es hijo, pero también trabajador. Y como trabajador, ese rol también tiene responsabilidades: cumplir con un horario, cumplir con reglamentos, cumplir con metas de producción, cumplir con las áreas del trabajo que le desempeñen eficazmente, sin dejar ser un buen esposo, un buen padre, un buen hijo. También tiene que ser un buen trabajador. En este ejemplo, hermano, nos damos cuenta que un rol está asociado con el otro. Pero muchas veces el problema es que ponemos tanta atención en uno y descuidamos los demás. Necesitamos mantener en nuestra vida un equilibrio en el cual podamos cumplir eficazmente nuestras responsabilidades en cada área de nuestra vida, en cada rol que desempeñemos. Cada persona debe procurar de igual forma cuidarse personalmente, cuidar mente y cuerpo. Todos tienen una función, todos tenemos responsabilidades múltiples y debemos de atender a este llamado. Y así como hablamos ahorita, hermanos, sobre los roles y las responsabilidades, de la misma forma, ustedes y yo, como creyentes, como hijos del Señor, como pueblo del Señor, tenemos responsabilidades múltiples ante nuestro Dios que también debemos de cumplir. Y si descuidamos un área, hermanos, de nuestras responsabilidades como creyentes, probablemente también descuidaremos las demás. Este ejemplo, Dios se lo señala a su pueblo a través del mensaje que Dios da al profeta Jeremías hacia Judá en el tiempo antes de las reformas de Josías, porque Dios había observado una nación que había dejado de ver las grandes bondades de Dios hacia ellos, habían tomado diferentes razones para alejarse a Dios, y esos motivos y esa forma de dejar ver la obra de Dios en su vida evidenció o reflejó la falta de responsabilidad que como pueblo tenían ante el Señor, y por lo tanto fueron indiferentes, dejaron de buscar al Señor y se alejaron de Él. Y en este mensaje, este tercer mensaje, podemos ver las evidencias que Dios muestra de cómo su pueblo se había apartado de Él.
Recordemos que el primer día hablamos de que Dios fue muy claro al señalarles de que el pueblo se había alejado porque dejaron de ver las grandes bondades de Dios hacia su pueblo. En segundo lugar, Dios va de lleno para hacer reflexionar a su pueblo cuál era el motivo por el cual se habían alejado. ¿Realmente era Dios malo? ¿Realmente Dios había sido injusto con ellos? ¿O era el pueblo por las diferentes razones que ellos habían tomado la decisión de apartarse al Señor? Y aquí Dios muestra 4 aspectos importantes como evidencias de parte del pueblo en la cual Dios les señala cómo estaban siendo ellos indiferentes y alejados ante el Señor. Vamos a ver cada una de ellas y aprender, hermanos, que así como una persona puede tener diferentes roles y a la vez responsabilidades, nosotros como pueblo del Señor también tenemos estas 4 áreas que cumplir. Y el dejar de cumplir una, vamos a dejar de cumplir las demás. Y tenemos que observar, si no la estamos cumpliendo, es una gran evidencia de que nos hemos alejado espiritualmente del Señor. En primer lugar, Dios le señala a su pueblo un sacerdocio que no tenía validez. Un sacerdocio sin validez. El trato que Dios tenía con su pueblo era muy marcado. Si Dios había escogido a Israel como su pueblo, fue con un propósito. Y Dios siempre les declaró desde un principio cuál sería ese propósito por el cual Él tomaría a Israel entre las naciones de la tierra. En Éxodo capítulo 19, versículo 6, podemos encontrar ese propósito y Dios es claro al mencionarlo a su pueblo. Éxodo capítulo 19, versículo 6, dice la Escritura: y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Dios quería tomar a Israel como su pueblo para hacerlos una nación, un reino de sacerdotes, de gente que ministrara y viviera única y exclusivamente para Dios. Y una nación santa, una nación dedicada para el Señor. Dios le muestra en ese pacto que hacía con su pueblo, serían un reino de sacerdotes y una nación santa. Pero la historia que encontramos en el Antiguo Testamento sobre el desarrollo de Israel nos muestra, hermanos, que su pueblo no pudo cumplir por completo ese propósito. El pueblo se rebelaba, desobedecía y andaba en sus propios caminos. Y varias veces el pueblo no pudo cumplir con su responsabilidad espiritual ante las demás naciones. Realmente, el pueblo de Israel muchas veces no pudo ser ese reino de sacerdotes, ni tampoco una nación santa, al contaminarse con los pecados de las demás naciones paganas. El Señor quería que su pueblo fuera una nación de sacerdotes, es decir, de personas que ministraran ante el Señor y dieran a conocer la voluntad del único y verdadero Dios. Podemos entonces analizar por qué Dios quería que fueran una nación de sacerdotes. Un sacerdote, de acuerdo al diccionario bíblico Vine, era un ministro reconocido por una deidad que oficia ante un altar rituales, realiza sacrificios, ritos, tareas de mediación. El sacerdote representa al pueblo delante de Dios y de su pueblo. El sacerdote, el diccionario bíblico Nelson menciona que el sacerdote cuida del santuario y comunica las decisiones divinas. Por lo tanto, la labor, el rol y la responsabilidad de un sacerdote era muy importante en la práctica religiosa. El sacerdote era una función pilar para el desarrollo espiritual de un pueblo ante Dios. El sacerdocio podemos ver lo que era la punta de liderazgo de la vida espiritual de un pueblo.
Y Dios quería que su pueblo fuera una nación, un reino de sacerdotes. Es lo que quería el Señor, que cada persona de su pueblo ministrara delante del Señor, diera a conocer cuál era la voluntad de Dios ante de las demás naciones, que constantemente sus vidas fueran una vida de sacrificio, de entrega, de honra y alabanza para el único Dios verdadero. Por eso Dios escogió a su pueblo y quería que cumplieran ese rol, ser un reino de sacerdotes. El sacerdote en sí debía su llamado a quien lo llamaba. En este caso era Dios, y por lo tanto era a Dios a quien servía. Cada sacerdote se debía a Dios y no al pueblo. No era una marca de suerte o de le tocó a él ser sacerdote. No, el sacerdocio era un privilegio. Era Dios el que llamó a una tribu para hacerlos sus sacerdotes, para hacerlos sus ministros, para ser personas dedicadas al servicio de Dios y para dar a conocer las verdades divinas. Por lo tanto, era un privilegio, pero también una responsabilidad. Si Dios es el que llamaba sacerdotes, Dios ponía los estándares de cómo tenía que ser el sacerdote. Y por eso podemos ver en la ley que Dios determina que no podía haber en el sacerdote ningún defecto. Defecto físico, defecto emocional, defecto espiritual. No podía haber en él ningún defecto. Debía de cumplir su función el sacerdote apegado estrictamente a las normas que Dios había establecido. Por lo tanto, lo único que tenía que hacer el sacerdote era cumplir la ley, era cumplir todos los lineamientos, todo lo que Dios había expresado conforme a su voluntad. Por lo tanto, un sacerdote estaba llamado para vivir en Dios en santidad y servicio. Servicio y santidad. Eso es lo que podemos encontrar en lo que tenía que ser un sacerdote y lo que Dios quería de los sacerdotes. Y en lo que leímos en Jeremías capítulo 2, podemos ver que si algo Dios señala como una evidencia de lo que el pueblo estaba fallando, una evidencia de lo que el pueblo no estaba haciendo, era que quienes habían sido llamados para el área del sacerdocio, para representar al pueblo delante de Dios, para ofrecer los sacrificios, para el cuidado del templo, del tabernáculo, para enseñar la voluntad del Señor, para hacer el trabajo de mediación, para entregar o realizar toda la actividad espiritual en la cual dependía del pueblo, los sacerdotes no lo estaban haciendo correctamente. No estaban cumpliendo sus responsabilidades. Lo estaban haciendo de una manera incorrecta. Ahí en Jeremías 2:8, lo primero que Dios señala como evidencia es que los sacerdotes no dijeron: ¿dónde está Jehová? Quienes representaban el liderazgo espiritual, quienes ministraban delante del Señor, en ningún momento se preguntaron: ¿dónde está el Señor? En la versión Dios habla hoy, dice este versículo: los sacerdotes no me buscaron. Y esto es sorprendente, hermanos. La primera evidencia que Dios demuestra, que quienes se suponen sirven a Dios, viven para Dios, son consagrados para Dios, Dios les ha llamado para servirle a Él, no estaban sirviendo al Señor, no estaban buscando al Señor. Eso quiere decir que se habían desviado. Eso quiere decir que dejaron su responsabilidad. Eso quiere decir, hermanos, que el sacerdocio, todo lo que ellos estaban haciendo, no tenían ninguna validez, porque los sacerdotes en ningún momento se preguntaron dónde estaba la presencia del Señor. La Biblia de Estudio Vida Plena comenta este versículo y menciona: los sacerdotes eran tan insensibles a la presencia y al poder de Dios que no se dieron cuenta de que Él los había abandonado. Nunca se preguntaron por qué había desaparecido la presencia y la bendición del Señor en Israel.
Qué cruel situación. Ellos seguían ministrando, haciendo los rituales, dando las ofrendas, haciendo los sacrificios, enseñando la ley, pero no se habían percatado que la presencia de Dios ya no estaba con ellos. Qué indiferencia de sacerdocio. Es algo que no se puede concebir. Es como tratar de ser doctor sin tener pacientes. No puedes ser doctor, necesitas los pacientes. Lo mismo, tú no puedes ser un sacerdote del Señor si lo que estás haciendo no está agradando al Señor y ni siquiera te has dado cuenta que su presencia ya no está contigo. Este señalamiento que Dios hace como primera evidencia nos muestra que se supone de que quienes han sido escogidos para ministrar ante Dios, ante su presencia, aquellos que ofrecían los sacrificios, lo estaban haciendo para otras personas, lo estaban haciendo para otros dioses, estaban dando sus talentos a otras deidades. Ellos pensaban que estaban bien delante de Dios, pero no lo estaban. Y qué triste hoy en día encontrar creyentes cristianos que piensan que están bien con Dios, pero no se han dado cuenta que la presencia de Dios ya no está con ellos. ¿Por qué? Porque viven en una vida de pecado. Piensan que está bien, piensan que tienen el respaldo y la aprobación de Dios, pero no es así. Y así como Dios fue claro en el propósito hacia Israel cuando les dijo, les haré un reino de sacerdotes y una nación santa, nosotros también somos llamados a ser un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Nuestra vida es un templo para ofrecer sacrificios a Dios y ahora donde su presencia mora y habita en nosotros. Nuestra propia vida día a día debe de ser entregada como un sacrificio agradable y santo al Señor. Día a día nosotros somos ese sacerdocio que ministramos nuestra vida en adoración al Señor por aquel que nos ha amado y ha entregado todo, Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Pero hoy en día muchos creyentes están cometiendo el mismo mal que los sacerdotes en el tiempo de Judá, conforme a lo que Dios señala a través del profeta Jeremías. Creyentes que viven su vida cristiana para solo obtener favores personales de Dios y no se han dado cuenta que la presencia de Dios ya no está ahí con ellos. O peor aún, hay creyentes que desarrollan un ministerio o una vida espiritual en base al reconocimiento humano, afanados más por qué dirán los demás del ministerio de su vida, de lo que Dios dice sobre el ejercicio de su ministerio. Y realmente, hermanos, esto es cruel. Esto es una realidad que evidencia la indiferencia, la frialdad espiritual y el alejamiento. Personas que viven más su cristianismo en base de apariencias y del qué dirán las personas y no se preocupan de lo que realmente Dios dice de ellos. O también hay creyentes que viven una vida espiritual, una vida ministerial de apariencias, con el fin de no perder sus privilegios. Quienes eran sacerdotes tenían un privilegio político, religioso, sorprendente. Si ellos estaban bien con el rey, podían tener muchos favores. Y hoy hay muchos creyentes que quieren estar en primer lugar bien con el mundo antes con Dios, que llevan una vida de pecado y a veces se oculta la vida de pecado con tal de no perder los privilegios de enseñar, de predicar, de dirigir o de hacer actividades o tener fama y reconocimiento dentro del ámbito cristiano. Pero hermanos, no os engañéis. Nadie se puede burlar de Dios. Nadie. Por más oculto que podamos mantener un pecado, la luz siempre evidencia nuestros males. El día de ayer leía un comunicado de un ministerio, que no diré el nombre, pero en ese comunicado revelan una investigación que le hicieron a su líder, en la cual enfrentó acusaciones de perversión sexual. Y las investigaciones dieron que acertadamente
ese líder cristiano había fallado, había cometido esos errores y destrozó en gran mayoría a la familia de este líder que ya falleció y muchos miembros de ese ministerio. Y al final en ese comunicado menciona de que por más de que el hombre de Dios pueda tener fama, riquezas, plataformas, puede parecer que es una vida que ha bendecido a muchas personas, si su vida no es conforme a lo que Dios le ha llamado a ser, un sacerdote, un ministro, una persona dedicada para el servicio del Señor, si está viviendo en pecado, de nada le sirve todo aquello que hace. Por la misericordia de Dios, Dios sigue salvando a las personas de la gente, escuchando la palabra, sanando, pero eso no quiere decir que Dios respalde la vida de esa persona. Dios siempre respaldará su palabra, pero no a quienes se supone tenemos que ser ministros del Señor y vivimos en pecado. Si hay pecado en nosotros, tenemos que reconocerlo, tenemos que arrepentirnos, tenemos que volver a Dios y no volver a caer en los pecados del pasado ni mantener nada oculto. No podemos engañar a Dios. Y por más de que te sientas bien sirviendo, haciendo cosas, pero a la vez viviendo en pecado, te pasará lo mismo que a los sacerdotes, un sacerdocio sin validez, porque fueron capaces de ser insensibles, de no darse cuenta que la presencia de Dios ya no estaba con ellos. Por eso cuando el Señor exclama en uno de los evangelios, muchos dirán en mi nombre, Señor, Señor, en tu nombre eché fuera demonios, oré por muchos enfermos, el Señor dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad, no os conozco. Por más de que ellos hicieron cosas extraordinarias para el reino de los cielos, si su vida no era una vida consagrada, una vida de servicio y cumpliendo su responsabilidad como creyente, como sacerdote del Señor, de nada servirá todo aquello que haga. Segunda evidencia que el Señor muestra a través del profeta Jeremías. No solamente era ser sacerdotes sin validez, sino que también eran maestros sin tener la capacidad de poder enseñar. Ahí mismo en el versículo 8 de Jeremías capítulo 2. Y los que tenían la ley no me conocieron. El maestro ejemplar es aquella persona que es reconocida por su capacidad de poder explicar claramente un conocimiento. Un buen maestro es aquel que puede dominar perfectamente el área de su conocimiento. Y de algo debemos de estar seguros. Un buen maestro siempre es recordado. Recuerda tus clases de primaria, secundaria, preparatoria o universidad. Un buen maestro siempre será recordado, como también los malos profesores. Pero unos van a ser recordados para bien y otros serán recordados para mal. Y así como el sacerdote, el maestro tiene una responsabilidad. Y esa responsabilidad es poder conocer por completo su área de conocimiento. El maestro tiene que actualizarse y mejorar en la forma en cómo realiza su profesión. Y si lo vemos desde el aspecto religioso, un maestro de la ley también tiene que mejorar, también tiene que ser claro en lo que enseña, saber lo que enseña, vivir lo que enseña. El maestro de la ley tenía que memorizar toda la ley, pero también necesitaba darle sentido a la ley para que la gente pudiera conocerla, entenderla y llevarla a práctica. De nada servía que un sacerdote, que un escriba, que un maestro de la ley conociera por completo, de pies y cabeza, memorizarse una ley, si no podía ser claro en dar la enseñanza para que la gente lo entendiera, o peor aún, conocerla y no cumplirla. Y esto, hermanos, fue algo que Dios siempre señaló como una evidencia del alejamiento espiritual, de la frialdad espiritual que había en su pueblo. De quienes conocían la ley, no conocían verdaderamente a Dios. Y el hecho de que el maestro de la ley no cumpliera su responsabilidad tenía grandes consecuencias. Quiero que vayas a tu Biblia
en el libro de Oseas. Busca Oseas capítulo 4, versículo 6. Libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6. Miren lo que dice el Señor. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Es una sentencia clara del Señor a quienes habían sido llamados a servir al Señor, conociendo la ley, enseñándola a otras personas, pero también viviendo. ¿Qué consecuencias tiene el no prestar atención al conocimiento de Dios? ¿Qué consecuencias tiene para aquellos que conocen la voluntad de Dios no enseñarla adecuadamente? En primer lugar, Dios dice: mi pueblo pereció, mi pueblo fue destruido, mi pueblo dejó de existir porque le faltó el conocimiento. ¿Cuál conocimiento? La ley de Dios, la palabra de Dios. Porque a través de la ley de Dios el pueblo tenía que haber tenido temor de Dios, rendirse en obediencia hacia Dios. Me sorprende que cuando Josías encuentra el libro de la ley y manda a que sea leído el libro, Josías rasga sus vestiduras y se da cuenta que la ley era tan clara de no tener ídolos, de no edificar altares a otros dioses paganos, y era todo lo que el pueblo había hecho. Y Josías se da cuenta del gran pecado que estaban cometiendo delante de Dios, solo cuando escuchó de la palabra y conoció la voluntad del Señor. Ahora imagínense por qué el pueblo se dirigió por completo a la idolatría, porque quienes enseñaban la ley no la estaban enseñando. Guardaron la palabra, no solamente guardar los libros, sino leerlo y enseñarlo. Sus propias vidas no pudieron dar reflejo de lo que sabían. Y esa desobediencia, a falta del conocimiento, provocó la destrucción en el pueblo. Porque ellos, los que tenían la responsabilidad de enseñar, de conocer y de hablar, desecharon el conocimiento. Buscaron su propio razonamiento, buscaron sus propios intereses y no les importó cómo era la vida espiritual de todo el pueblo. Y Dios es muy claro: por cuanto tú has desechado el conocimiento y te has olvidado de la ley, es decir, le has dado la espalda a tu Dios, no has querido cumplir la voz de Dios, el Señor les dice: te desecho del sacerdocio y no me olvidaré. Y yo me olvidaré, dice el Señor, de tus hijos. ¿Por qué el pueblo le faltó el conocimiento? Porque en el pueblo no había un deseo de conocer a Dios. Por eso se inclinaron a la idolatría, razón que Jeremías expresa en el tema que hablamos anteriormente del segundo día. Una de las razones por la cual se habían alejado era por la idolatría, porque en el pueblo no había un deseo de buscar y conocer a Dios, porque quienes se suponen que le tenían que enseñar no lo estaban haciendo. Quienes tenían que ser responsables no lo fueron, por omisión o porque sus vidas no reflejaban lo que ellos conocían. Si algo debemos de entender de esta segunda evidencia, iglesia, es que el maestro no solamente va a enseñar con sus palabras o lo que tiene aquí en su mente. Un maestro también enseña con su ejemplo. Un maestro también enseña conforme a cuáles son sus acciones. Y el hecho de que supieran por completo la ley, pero no la practicaran, ese fue lo que Dios les señaló por medio del profeta Jeremías. Los que conocían la ley no le conocieron a Dios, porque no quisieron ver cómo Dios se revelaba a través de su palabra y lo que Él demandaba a su pueblo. Preferían ver, conocer por letra, pero no vivirlo. Y hoy, hermanos, muchos creyentes pueden tener esta segunda evidencia de su alejamiento. Saben de la Biblia, han memorizado textos bíblicos, pueden armar un sermón, pueden enseñarlo, pero aún así no quieren ver
al Dios Santo que nos revela su voluntad a través de la palabra y no quieren vivir conforme a la palabra. Hay gente que no se somete a Dios a su palabra, sino quieren someter a Dios a su propia voluntad. Nosotros necesitamos conocer a Dios mediante su palabra, porque sólo así podemos saber quién es Él y lo que Él quiere y lo que Él demanda de nuestras vidas. Saberlo, hermanos, y no hacerlo es el gran peligro que muchas personas hoy están realizando, y eso es una evidencia de que se han alejado de Dios. Tenemos que ser maestros capaces de enseñar que lo que sabemos de Dios tenemos que conocer más de Él y saber cómo Dios se refleja. Él es un Dios santo, un Dios celoso, un Dios justo. Eso es Dios que nos revela en su palabra. Claro que Él también es amor y misericordia, pero sabemos lo que Dios nos demanda: vivir en santidad, y enseñar la palabra hoy en nuestros tiempos es vivirla. Y si como creyentes no estás viviendo lo que Dios te dice en la palabra, aunque ya lo conoces, esa es una clara evidencia de que te has alejado del Señor. Quiero que me acompañes en tu Biblia en la carta que escribe el apóstol Pablo a los romanos. Vamos a leer Romanos capítulo 2, versículo 21 hasta el versículo 24. Y mira por qué es tan importante ver que si esto no lo estamos haciendo es esa clara evidencia. Dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos capítulo 2, versículo 21 al 24. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Qué fuerte, hermanos, expresión que Pablo, guiado por el Espíritu Santo, muestra aquí. Te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Ahora bien, si tú enseñas a otros, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? Predicas a otros que no se debe de robar, pero tú robas. Dices que está mal cometer adulterio, pero tú también cometes adulterio. Condenas la idolatría, pero tú usas objetos robados de los templos paganos. Te sientes muy orgulloso de conocer la ley, pero deshonras a Dios al quebrantarla. No es extraño que las Escrituras digan: los gentiles blasfeman el nombre de Dios por causa de ustedes. Somos maestros de la ley ahora nosotros. Nosotros tenemos que reflejar en quién hemos creído y conocemos a Dios a través de su palabra, para que la demás gente conozca del Señor y venga a Él. Pero lo terrible que hoy está pasando en nuestros días, y es una clara evidencia de ese alejamiento, es que muchas personas cristianas tienen el conocimiento pero no lo viven. Saben lo que Dios demanda y aún así no lo hacen. Y por lo tanto somos malos maestros, porque aún sabiendo lo que Dios quiere no lo hacemos. Deshonramos a Dios, y eso provoca que la gente no se acerque a Cristo por causa de nuestro testimonio. Recuerda, para muchas personas nuestra vida será la única Biblia que ellos podrán leer. Por eso tal vez nuestra familia no se acerca a Cristo, tus compañeros de trabajo, tus amigos de la escuela, la gente que te rodea porque te conocen. Sabes que asistes a la iglesia, sabes que compartes en internet oraciones, palabras motivadoras del Señor. Pero ellos han visto las palabras que utilizas. Ellos han visto la forma en que cómo te conduces. Ellos han visto cómo es tu carácter y tu temperamento. Dices tener un conocimiento, pero realmente no conoces a Dios. Y lo único que estamos provocando con esa forma de vida es evidenciar cuán alejados estamos de Dios y que esas personas no puedan venir al Señor. Tercera evidencia que el profeta Jeremías menciona:
No solamente eran los sacerdotes o los conocedores de la ley, sino también los gobernantes lo que estaban haciendo una mala función. Por lo tanto, una tercera evidencia es ser malos administradores. Dice en Jeremías 2, capítulo 8, y los pastores se rebelaron contra mí. Esta palabra hebrea utilizada para declarar pastores también se utiliza para príncipes o gobernantes. Los gobernantes son los encargados de administrar justicia, ejercer un liderazgo eficaz, administrar los recursos públicos para mantener una ciudad segura, protegida y que no les faltara nada. Esa era la función importante de los gobernantes. Como en este texto podemos leer, los pastores se rebelaron contra mí. Un pastor es aquel que cuida de su rebaño, los lleva donde hay comida y agua, los agrupa, los protege de los peligros, los mantiene juntos, cumple su función eficazmente. Eso es lo que los pastores o los líderes o los gobernantes tenían que hacer con su vida. El líder, el rey, iba al frente de la guerra, de la lucha. Era una guía espiritual. Tenían que ser un ejemplo de que eran fieles administradores, porque en primer lugar buscaban de Dios. Sabían lo que tenían que hacer conforme a la palabra de Dios. Pero nosotros podemos observar, tanto en el primer libro de Reyes como en el segundo libro de Reyes y en el libro de las Crónicas, los reyes que buscaban a Dios eran tiempos de paz, seguridad y de ver la mano y el poder de Dios en todo el pueblo. Pero cuando también un rey le daba la espalda a Dios, al pueblo le iba mal. Y el reflejo del rey era el reflejo del pueblo. El liderazgo del rey se vería en cómo iban a conducir la vida espiritual de todo un pueblo. De los pastores, de los gobernantes, de los administradores. Se esperaba que ellos hicieran justicia, que hicieran lo correcto, que buscaran a Dios, pero muchas veces hacían todo lo contrario. Hubo buenos reyes como también los hubo malos. Hubo quienes se alejaron por completo de Dios, y todas las acciones que los reyes hicieron quedaron registrados en la palabra del Señor. Cuando un rey le daba la espalda a Dios y hacía su propia voluntad, en la ciudad, en el reino, había asesinatos, violación de derechos, usura, idolatría, pobreza, guerra, cuando el rey se apartaba de Dios. Y de la misma forma, hermanos, hoy en día, ustedes y yo también somos reyes. Y ustedes dirán, ¿y cuál es nuestro reino? El reino es de Dios, es el reino de los cielos. Y nosotros también tenemos una función de liderazgo como los pastores y los gobernantes. Somos embajadores del reino de los cielos, representantes del reino de Dios aquí en la tierra. Nosotros también tenemos que actuar conforme a la ley, a la voluntad y a lo que Dios ha determinado, porque nuestras acciones muestran lo que realmente somos. Y la palabra del Señor nos pide que como fieles administradores de la gracia del Señor seamos hallados fieles. Me sorprendía este domingo, escuchaba el mensaje del presbítero Juan Escobar que daba a su iglesia y hablaba sobre este tema. Fieles administradores de la gracia del Señor. Y cada creyente debe de ser un fiel administrador de su tiempo, de sus recursos, de su familia, de su vida espiritual. Y el Señor ministraba mi corazón con esta palabra. Y al leer lo que estamos viendo ahora en el libro de Jeremías, eso lo podemos observar, que quienes Dios les dio la responsabilidad de ser gobernantes y reyes, solamente tenían una función que hacer: buscar a Dios y hacer lo que Dios demandaba. Solo así podría haber paz y estabilidad en la ciudad. Pero muchos de ellos hicieron lo contrario. Como hoy en día, quienes somos llamados a ser dignos representantes del reino de los cielos, ustedes y yo, quienes tenemos que dar ejemplo de que Jesucristo es nuestro Señor con nuestra vida, con nuestras acciones, somos ciudadanos del reino de los cielos. Y también tenemos que actuar como tales. El Señor
siempre demandará que hagamos lo correcto. Dios demandó tanto al pueblo como al rey que tenían que obedecer al Señor, que tenían que actuar conforme a lo que Dios establecía. Yo quiero que veamos en la palabra del Señor en el primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 12. Versículo 14 y 15. El pueblo demanda un rey, alguien que los representara, alguien que fuera al frente de sus batallas, que ser como las demás naciones. Y Samuel le duele la decisión del pueblo porque no lo estaban rechazando a él. Dios le dice: es que Samuel, no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí. Pero aún así Dios permitió y les dio rey a Israel. Pero Dios fue muy claro en lo que quería que hiciera tanto el pueblo y los reyes. Dice la palabra del Señor ahí en primera de Samuel, capítulo 12, versículo 14 y 15. Si temiereis a Jehová y le sirviereis y oyereis su voz, y no fuereis rebeldes a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová vuestro Dios, haréis bien. No solamente el pueblo, sino también el rey tenía que servir al Señor. Versículo 15. Mas si no oyereis la voz de Jehová, y si fuereis rebelde a las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará con vosotros como estuvo con vuestros padres. Dios quería que el pueblo y el rey oyeran siempre la voz de Dios, tuvieran temor de Dios y que cumplieran la ley de Dios, no fueran rebeldes. 3 cosas: oír, temer y obedecer. Pero ¿qué haría que un rey fuera rebelde? Porque esa fue la instrucción de Dios. No quiero que el rey sea rebelde. Rebelde, una persona rebelde es aquella que vive en sus propios parámetros. No tiene respeto alguno de ninguna autoridad. Solo su voz, solo su palabra es su ley, y por lo tanto una persona rebelde vive en egoísmo, solo bajo su criterio. Una persona rebelde, en este caso un rey rebelde, vive para mantener el poder. Le gusta vivir bajo el dinero, lujos, fiestas, los placeres, las mujeres y el no rendir cuentas a nadie. Y eso sería un gran peligro para un rey y a la vez para toda una nación. Y como creyentes, como embajadores del reino, esta es una tercera evidencia: ser malos administradores. Personas que dejamos de oír la voz de Dios, personas que dejamos a un lado el temor del Señor y estamos viviendo bajo nuestro propio criterio. ¿Por qué? Porque nos gusta este mundo. No queremos perder los privilegios. Hay gente que dice creer al Señor, pero no se ha convertido al 100%. Solamente una mano ha entrado al reino de los cielos y la demás parte del cuerpo no. Quiere las bendiciones de Dios, pero también quiere los placeres terrenales. Quiere agradar a Dios, pero también vive obstinado o afanado en las riquezas o en los bienes de este mundo. Quiere seguir a Dios, pero también quiere seguir al mundo. Hace años una persona nos preguntaba si era lícito ir al carnaval, más que en estas fechas, pues ya para muchos finalizaron la época de carnaval. Y es una persona que va a la iglesia cristiana. Quiere seguir a Dios, quiere sus bendiciones, pero también no puede dejar las cosas que antes hacía porque le daban placer. Y hay personas que dicen ser embajadores del reino de los cielos, pero son más embajadores de este mundo terrenal, de este mundo pagano. Y así no podemos vivir. Y esa es una evidencia clara de que nos hemos alejado del Señor. Sí amamos a Dios, pero no andamos bajo su temor y somos rebeldes. Sí, Señor, yo sé que tu palabra dice esto, pero yo quiero hacer lo otro. Entonces son malos administradores de la gracia, son malos administradores de la verdad del Señor. Como leí ayer en una publicación, el problema de muchos cristianos en este día es que viven un cristianismo de la gracia barata. Esa gracia barata que les dice que Dios les ha perdonado todos sus pecados, pero a la vez quieren seguir viviendo en sus propios pecados. Conocen a Cristo,
pero con sus vidas lo niegan. La mayoría de los cristianos en Estados Unidos tienen un conocimiento de Dios, van a la iglesia los domingos, se conectan, ayudan, colectan, están asociados a algún grupo religioso de ayuda o de apoyo humanitario, pero su estilo de vida y su conducta sigue estando en pecado. Son malos administradores, son malos hijos rebeldes ante el Señor. Y esa es una evidencia de un alejamiento espiritual, aquel que no se quiere someter a Dios. Josías fue un joven rey que al escuchar la voz de Dios tomó la decisión de someterse por completo a la voluntad de Dios. Vean en el segundo libro de los Reyes, capítulo 23. Destruyó por completo todas las imágenes, todas las estatuas y quemó todo lo relacionado a la idolatría. Tal vez costaba, el pueblo estaba acostumbrado a eso, los reyes anteriormente, pero él dijo, tengo que obedecer a Dios. Y hoy en día se necesitan creyentes con esta convicción, obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero no podemos decirnos gobernantes, príncipes, reyes del Señor, si todavía le rendimos cuentas al mundo. ¿O no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Así que, ¿de qué lado estás? ¿Derecha o izquierda? ¿O estás con Dios o estás en contra de Él? No hay otra forma de entenderlo. O somos de Él o no somos de Él. Como creyentes debemos mantenernos alejados de aquellas acciones que nos mantengan en rebeldía y en enemistad contra Dios. Y por último, la cuarta evidencia: ser profetas de Dios, pero que no hablen la palabra de Dios. Por último, esta cuarta área o rol de responsabilidad en el pueblo, Dios también la señala. Y los profetas profetizaron en nombre de Baal, no profetizaron en nombre de Dios, en nombre de Baal, y anduvieron tras lo que no aprovecha. Esta área tiene que ver con que Dios había llamado a hombres para ser mensajeros, portavoces de la palabra del Señor. Un profeta en el Antiguo Testamento lo podemos ver como un intermediario entre Dios y el pueblo. Cuando Dios quería dar un mensaje de exhortación, de consuelo hacia su pueblo, utilizaba a los profetas. Los profetas fueron llamados para dejarlo todo y seguir al Señor, en mostrar palabras, y muchas veces el mensaje profético no era bonito o agradable para la mayoría de las personas. Lo podemos ver en todo el ministerio de profeta de Jeremías. Palabras duras, palabras fuertes para una nación que se había rebelado en contra del Señor. Pero también había otro tipo de profetas. Profetas que hablaban en el nombre de Jehová, palabras de bendición, palabras de prosperidad, palabra de que todo estaría bien, pero Dios no les había mandado y por lo tanto eso no era el mensaje de la voz de Dios. El verdadero profeta tenía que depender y estar atento a la voz de Dios. El profeta tenía una constante comunicación con su Señor. Y ellos tenían que dar el mensaje tal cual. No podían cambiarlo, no podían diluirlo, no podían alterarlo. Tenían que cumplir la voz del Señor, la orden del Señor, y no hacerlo era algo muy grave. Si un profeta quería dar la palabra de Dios conforme a su razonamiento o conforme esto es mejor, o hacía algo que Dios no le mandaba, tenía resultados catastróficos. Los falsos profetas no obedecían a Dios, obedecían a sus propios placeres, obedecían a sus propias conveniencias, obedecían a lo que ellos deseaban y esperaban. Los falsos profetas hablaban de sus propios deseos. Un falso profeta nunca reprendió al pueblo para que volviere a Dios y le señaló su pecado. Los falsos profetas no les interesaba corregir la vida de alguien que estaba en contra del Señor. Los falsos profetas solamente querían ganar dinero. Los falsos profetas querían caerle bien a todas las personas. Querían tener el favor del pueblo y sobre todo un falso profeta prefería tener el favor del rey, y sabiendo que si el rey estaba contento con él,
no le iba a faltar nada. Y en vez de profetizar palabra del Señor, profetizaban en nombre de Baal. Y hoy en día, esta es otra señal evidente de que nosotros también somos profetas. Como su pueblo, estamos encargados, tenemos la comisión de ir y hacer discípulos a las naciones, de ir y ser portavoces del mensaje del Evangelio. Tenemos que predicar el Evangelio a toda criatura, a toda persona. Y el mensaje del Evangelio no es el mensaje que hoy en día es muy famoso en internet, en las redes sociales, o donde muchos predicadores dicen que el Evangelio es un Dios de amor, un Dios chévere, un Dios que está destinado a sacar lo mejor de ti, a hacer de ti el gran campeón, en cumplir todos tus sueños y tus metas. El Evangelio, como hoy lo pintan, es un Evangelio donde Dios no quiere ver a sus hijos en pobreza, sino en riqueza. El Evangelio que hoy se predica es un Evangelio en el cual Dios quiere hacerte un empresario, de que conquistes todas las áreas escalables de la sociedad. Un Dios incluyente en el cual no importa el pecado que cometas, Dios te ama, de que puedes venir a la iglesia es una casa donde todos son bienvenidos. Y no importa, mientras tú estés dentro de esta casa, tienes la cobertura y la bendición del Señor, y que paulatinamente tu vida irá cambiando. Hoy se predica un evangelio de rockstars, donde la iglesia, el predicador, que es el mensajero, el profeta, el portavoz de la palabra, dejó de ser predicador, dejó de ser alguien que da la palabra del Señor, y ahora es un entrenador personal, es un motivador, es un conferencista. Ya no se habla de pastores, no se habla de predicadores. Se habla de gente que te hablará bonito y que te hará sentir bonito. Ahora el profeta o el mensajero te contará 2 que 3 chistes para que te rías y te sientas contento en una casa donde se adora al Señor. Donde lo que más importa en una iglesia es la plataforma, luces, pantalla, música. Donde los temas de moda hoy en el ámbito cristiano se puedan tocar y tú puedas sentir bonito y sentir una atmósfera diferente. Tanto el mensaje como el mensajero ha cambiado hoy en día. Y hoy se anuncia un evangelio donde todo es comodidad, todo es jijiji, jajaja, alegría, y no pasa nada. No se predica del infierno, no se predica del pecado. No se habla sobre la necesidad de ser santos, porque nadie puede ser santos. Se predica de que todos tenemos errores y que Dios los tolera, de que Dios nos formó y nos creó así, y así como estás, Dios te ama. Pero eso es un falso mensaje, como también falsos aquellos que lo hablan. Porque solamente se han hecho famosos con el mensaje del evangelio, se han hecho ricos y tienen viajes, tienen comodidad, y se presentan a ellos como un ícono de la moda, o como un estereotipo de fama, o un estereotipo en el cual el cristianismo te hace ver bien. Pero siguen siendo falsos profetas, profetas que hablan en el nombre de Baal, como en el tiempo que Jeremías expresó esta palabra a Judá. Hombres que viven bajo sus propios deleites, para su propio vientre. Hombres que engañan y mancillan a multitudes, a mujeres que viven en pecado, pero pueden subirse a una plataforma a predicar. Donde da igual si una persona tiene una relación con alguien del mismo sexo y puede desde aquí enfrente ministrar un mensaje de amor ante las demás personas. Eso es un falso evangelio. Y los que lo predican y los quienes viven y lo comparten son falsos portadores, falsos profetas, falsos mensajeros. Cristo anunció el evangelio y dijo: el reino de los cielos se ha llegado, arrepentíos. Claro que el mensaje del evangelio habla de un Dios de amor que entregó a su Hijo a morir por nuestros pecados y nuestros delitos. Un Dios que es un Dios justo, en el cual el pecado
no pasa por encima de él, donde el pecado no se dice, bueno, fuiste culpable, pero te daré por inocente. No, hubo un precio, hubo un pago, y fue la vida de Jesucristo, su cuerpo en la cruz del Calvario. El mensaje del Evangelio nos habla de que el ser humano tiene redención de su naturaleza solo si viene hacia Dios. Y el ser humano necesita creer y arrepentirse. Y esa obra la hace Dios en el corazón a través del oír el mensaje del Evangelio y la obra del Espíritu Santo que convence al hombre de pecado. El Evangelio nos muestra que si no nos arrepentimos, si no recibimos el regalo de Dios, si no creemos en Él y no vivimos para Él, nos espera una condenación. El Evangelio nos muestra de la realidad de un infierno en la cual los que no creyeron serán condenados. Ese es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio también nos habla que el Señor pronto vendrá y vendrá juicio a las naciones y a quienes han decidido vivir en contra de Dios. Quienes no quieren aceptar el regalo de Dios, que es por gracia. El Evangelio nos habla que Dios nos ha hecho nacer de nuevo, simientes del Señor, reflejos de su santidad para que vivamos para Él y no para que vivamos al mundo. El mensaje del Evangelio nos muestra en que no tenemos que conformarnos a este mundo, a la forma que como vive o piensa, sino que el creyente que ha sido transformado por el mensaje del Evangelio, su mente será renovada por la palabra de Dios, que nos revela la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. El creyente vive amando a Dios, pero rechazando aquello que Dios odia. Claro que Dios ama al pecador. Si no nos amara, no hubiera entregado a sus hijos. Pero también Dios es claro: aquel alma que pecare, esa morirá. Dios también es muy claro al decirnos: los que no creen serán condenados. Hoy creyentes, hoy iglesia, esta evidencia del alejamiento espiritual es cuando ya no estamos viviendo el Evangelio y cuando ya no lo estamos compartiendo y cuando no sentimos nada por cómo están viviendo las demás personas y aceptamos en nuestra fe cosas que sabemos que son contrarias a la voluntad del Señor. Eso es una clara evidencia de que nos hemos alejado. Y hoy muchas personas están siendo indiferentes a Dios. Pueden decir: si en aquella iglesia, si aquel pastor hace esas cosas, ¿por qué yo no? No, mi hermano, no pongas a ninguna persona, a ningún hombre como tu estereotipo de estilo de vida. Pon a Cristo. Claro que hay fieles servidores del Señor, como Pablo decía: imítenme a mí, porque Pablo se esforzaba a agradar a Cristo, y eso se podía observar en su testimonio, apegado a las Escrituras, como una forma de ser motivados a también agradar al Señor. Pero no hagamos de gente íconos de cómo vivir. No seamos profetas que no hablemos el mensaje de Dios. Seamos mensajeros del mensaje del Evangelio. Hablemos las cosas tal cual son. No importa si se molesten o si se te dejen de hablar. El Evangelio pone eso, espada entre una familia, entre personas, porque unos lo aceptarán y otros lo rechazarán. Pero ya será por esa persona si decide creer o no creer, y tendrá que dar cuentas delante del Señor. No por ser inclusivos, no por ser de moda, no por caerle bien a la gente, vamos a hacer un lado el mensaje de la palabra, como lo hicieron los falsos profetas que profetizaron a nombre de Baal. Tenemos que hablar la palabra. Debe de haber un peso en nosotros como creyentes para esforzarnos en seguir hablando el mensaje de Dios, a que la gente necesita arrepentirse. Pero si lo hemos dejado de hacer, si nos cuesta evangelizar, o si nos cuesta con nuestra propia vida ser un reflejo de lo que es el Evangelio, es una evidencia clara que nos hemos alejado del Señor. Dios pregunta, después de estas 4 evidencias o áreas de responsabilidad en su pueblo, Dios dice: voy a contender con ustedes y con los hijos de sus hijos, con sus hijos y con los hijos de sus hijos, porque el liderazgo que ustedes tenían que hacer no lo están haciendo, y son un ejemplo para las generaciones que vienen atrás. Y no solamente el problema es con ustedes, también serán con ellos, porque ellos seguirán los mismos pasos, salvo que ustedes cambien. Y nosotros, hermanos, si tú te alejas de Dios, ¿no crees que tu forma y estas evidencias en tu vida
¿Afectarán a tu familia también para que ellos también se alejen y se mantengan indiferentes con Dios? Claro que sí. Entonces Dios no solamente contenderá con nosotros, sino también con las demás generaciones. Tenemos una responsabilidad, somos un pueblo llamados a reflejar la luz de Cristo y somos ejemplo. Por lo tanto, tenemos que actuar como tal. El Señor pregunta: miren hacia las costas, miren hacia las demás naciones. Ninguna nación ha dejado sus dioses, aunque no son dioses. Y ustedes han trastocado su gloria, el conocimiento del verdadero Dios, y se han cambiado por otros dioses. Ni siquiera la gente de allá afuera hace eso. ¿Por qué nosotros sí? Es ahí cuando todavía no hemos entendido y no nos ha caído el 20 de que nos hemos alejado de Él. Y mis amados hermanos, hoy muchos están dando un paso atrás. Y estas son 4 claras evidencias de que nos hemos tal vez alejado del Señor. Y Dios quiere que volvamos a Él. Que llevemos nuestra vida en santidad y en servicio para Él, ser reales sacerdotes. El Señor nos llama a ser verdaderos maestros de la ley, no solamente el conocerla aquí, sino el practicarla, con nuestra vida enseñarla. El Señor nos llama a ser fieles administradores, fieles embajadores del reino de los cielos, con responsabilidad, y no ser rebeldes, obstinados o seguir nuestros propios deseos. Y 4, ser verdaderos profetas, mensajeros del mensaje del evangelio, saber lo que realmente significa el evangelio y no lo que hoy el mundo pinta como evangelio, porque recuerda que en los últimos tiempos muchos apostatarán de la fe, se alejarán. ¿Por qué? Porque sus oídos han prestado atención a doctrina de demonios. Porque muchas personas buscan, porque tienen picazón de oír, quieren oír todo lo bueno, todo lo que sea agradable para ellos, y no quieren ver aquello que les incomoda. Y por lo tanto son falsos profetas que hablan en el nombre de Baal y no en el nombre del Señor. Tenemos una responsabilidad. Volvamos a Dios. Señor, en esta noche te agradezco por esta oportunidad que me das de dar este mensaje. De que podamos reflexionar, Señor, cómo estamos llevando nuestra vida ante ti. Una evidencia reflejará otra y otra y otra. Tenemos que cumplir nuestra responsabilidad como hijos tuyos, como una nación santa, como un pueblo adquirido por Dios, como reales sacerdotes, ministros tuyos, Señor. Perdónanos si nos hemos alejado, si hemos buscado nuestros propios placeres, deseos, intereses, fama, y nos hemos olvidado de ti, Señor. Perdónanos, cámbianos, que tu palabra siga resonando en nuestra mente y en nuestro corazón. Que podamos ver, Señor, ahí esa área donde estamos fallando. Y ya no tolerarla más, sino cambiar por tu poder, cambiar conforme a la obra de tu Espíritu en nuestra vida y volver hacia ti. Que nos demos cuenta que no podemos jugar en estos tiempos tan peligrosos con la fe. O somos tu pueblo o no somos. ¿Qué evidencias hay en mí? Dile al Señor, ¿qué evidencias hay en mí que me ha alejado? Digo servirte, pero realmente no te estoy sirviendo. Digo conocerte, pero estoy haciendo todo lo contrario de lo que sé que no tengo que hacer. Digo que soy tu hijo, pero estoy viviendo como un embajador de este mundo y no como un hijo del reino de los cielos. ¿Qué mensaje estoy hablando, escuchando y dando a conocer? El verdadero mensaje del evangelio que llama arrepentimiento y una vida consagrada a ti, o un evangelio de mi comodidad, de mis logros, de mis triunfos, de lo que yo quiero sin pagar el precio. ¿Qué evangelio estoy anunciando, predicando a la gente que está a mi alrededor? Señor, ayúdanos. Que con estas evidencias nos demos cuenta cuál es nuestro estado, porque nos llamas a volver a ti. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Volvamos a Dios. Ese es el mensaje que Dios hoy tiene para cada uno de nosotros.
Les invitamos, hermanos, el día de mañana a seguir conectados en estas actividades de nuestra semana de oración. Sigamos leyendo la palabra, teniendo el tiempo de ayuno, conectándonos a la transmisión, escuchando todo el mensaje de la palabra y seguir orando al Señor. Pues que el Señor les bendiga, hermanos, en esta noche. Gracias a los que todos se conectaron, y si Dios nos da vida, nos vemos el día de mañana. Que Dios les bendiga, iglesia.